En 1949, en el oscuro corazón de la Sierra de Durango, una viuda escuchó un sonido que nadie jamás debería oír: el llanto ahogado de un niño, proveniente del interior de un remolque abandonado en medio del bosque. Soltó la leña en el suelo y avanzó entre arbustos espinosos, guiada por gemidos débiles y un olor insoportable a enfermedad. Allí dentro, una joven pálida y con fiebre agonizaba en el suelo, rodeada por 4 hijos sucios, hambrientos y en absoluto silencio. «Agua», susurró la muchacha antes de desmayarse. Pero lo que la viuda encontró escondido bajo el colchón podrido no era comida, era una caja, y dentro de ella algo que el dueño de esas tierras jamás imaginó que sería descubierto. Y lo que desenterró horas después detrás del remolque podría poner en riesgo no solo su vida, sino la de todos en aquella montaña. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿ayudarías tú a una joven abandonada con sus hijos? Elvira escuchó el sonido antes de ver el origen, un golpe seco, ahogado, casi como el de un animal atrapado. Pero no era un animal. Era el sonido de un puño débil golpeando metal hueco, seguido por el llanto sofocado de un niño. El bosque, en esa parte de la Sierra de Durango, alrededor de 1949, no debía albergar esos sonidos. Elvira, viuda desde hacía 3 años, estaba acostumbrada a la soledad absoluta de su pequeña choza en el lindero del bosque, un silencio tan grande que podía oír el crujir de las agujas de pino al caer. Sabía que los coyotes aullaban a lo lejos y que los venados pasaban sigilosos, pero esto era diferente. Esto era humano, y lo humano en ese aislamiento casi siempre significaba peligro o una desgracia profunda. Dejó el atado de leña que acababa de recoger, el olor a ocote fresco impregnando sus manos ásperas, y aguzó el oído. El golpe se repitió, más débil esta vez, y el llanto era innegable, un gemido corto, como si alguien intentara acallarlo. Siguió el ruido, internándose más allá de los senderos que sus pies conocían de memoria, donde la maleza crecía alta y los arbustos espinosos se aferraban a su falda. El aire se sentía más pesado allí, estancado. Fue entonces que el olor la golpeó antes de que sus ojos confirmaran el origen. No era el aroma limpio de la sierra, era una mezcla agria de humedad estancada, óxido penetrante y el tufo inconfundible de la enfermedad. Entonces lo vio, oculto entre un grupo de álamos secos y casi devorado por la hiedra silvestre, había un viejo remolque de lámina. Era uno de esos que los topógrafos habían usado hacía más de una década, cuando el gobierno intentó medir las tierras baldías, y que luego abandonaron como un cascarón inútil. Estaba oxidado, las llantas hundidas en la tierra, pareciendo más un ataúd de metal que un refugio. El llanto venía de adentro, sin duda. Elvira se detuvo, el corazón golpeándole las costillas. Su primer instinto fue retroceder, volver a la seguridad de su choza. ¿Te imaginas el coraje que se necesita para abrir una puerta así, sola, en medio de la nada, sabiendo que dentro solo puede haber dolor? Antes de seguir con esta historia, que te aseguro cambiará tu forma de ver la soledad y los límites de la compasión humana, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale like si crees en esos actos de bondad que nacen en los momentos más oscuros, esos que no esperan recompensa. La decisión que Elvira tomó en los siguientes segundos no solo salvaría vidas, sino que desenterraría un secreto que la sierra había guardado celosamente, un secreto de codicia y muerte. Lo que encontraría allí dentro la marcaría para siempre, demostrando que a veces el destino te pone a prueba de las formas más inesperadas. Elvira avanzó despacio, agarrando un palo grueso del suelo por si acaso. Empujó la puerta de lámina. El rechinido que soltó fue un lamento agudo que pareció desgarrar el silencio del bosque. El olor interior la golpeó con la fuerza de un puñetazo, una peste a miseria humana, a fiebre y a miedo. Adentro, en la penumbra fétida, apenas iluminada por una rendija en el techo oxidado, yacía la escena que la dejó sin aliento. Sobre unos trapos sucios en el suelo estaba una joven, no mucho mayor de 20 años,
aunque su rostro demacrado la hacía parecer de más edad. Tenía la piel casi traslúcida pegada a los huesos y los labios rotos y secos por la fiebre. A su alrededor, acurrucados contra ella como pequeños guardianes aterrados, había 4 niños. El mayor, un niño de apenas 7 años, la miraba fijamente, sin parpadear, con unos ojos oscuros que parecían haber visto el fin del mundo. Los otros 3, 2 niñas y un bebé que apenas caminaba, estaban sucios, con la ropa hecha jirones y el cabello apelmazado. Estaban terriblemente delgados, sus costillas marcándose bajo la tela raída. El remolque entero era una trampa de desesperación, y la joven madre apenas si lograba tomar aire, su pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso que silbaba en la quietud. La joven giró la cabeza lentamente hacia la luz que entraba por la puerta abierta. Sus ojos, hundidos y vidriosos, intentaron enfocar a Elvira. Abrió la boca, pero solo salió un susurro seco. «Agua», logró decir con una voz que era apenas un soplo de aire antes de que sus ojos se volvieran blancos y su cabeza cayera de lado, desmayada. Elvira soltó el palo. Todo el miedo que había sentido se evaporó, reemplazado por una punzada de compasión tan intensa que le quemó la garganta. Ella, cuyo propio corazón estaba remendado con los hilos del luto por su esposo, reconoció ese nivel de abandono. No había tiempo para preguntas. Sin pensarlo 2 veces, corrió de regreso a su choza. El silencio del bosque ahora parecía acusador. En su mente solo estaba la imagen de esos ojos infantiles, vacíos de esperanza. Regresó a los pocos minutos, cargando un cántaro de agua fresca del pozo, el poco atole de maíz que le quedaba de la mañana y varias mantas limpias aunque viejas. Los niños no se movieron hasta que ella les ofreció el atole. El mayor lo tomó, lo probó con cautela y luego, al sentir el calor y el dulzor, se lo pasó a sus hermanas. Devoraron la comida con una ansiedad animal, mientras Elvira intentaba limpiar el rostro de la joven con un trapo húmedo. Su cuerpo ardía. La fiebre la estaba consumiendo viva. Esa primera noche, Elvira supo que no había nada más que hacer salvo esperar y vigilar. Trasladarlos era imposible. La joven no sobreviviría al viaje. Se sentó en el suelo frío del remolque, arropando a los niños con las mantas y dándoles pequeños sorbos de agua. Se dio cuenta de que el destino la había atado a ese remolque oxidado. Al amanecer, después de una noche de vigilia interrumpida solo por los delirios de la joven y el llanto ahogado del bebé, los niños finalmente durmieron, exhaustos. La joven madre seguía inconsciente. Elvira, con el cansancio pesándole en los huesos, comenzó a limpiar el desorden, a sacar los trapos sucios, a intentar ventilar aquel espacio de muerte. Fue entonces, mientras levantaba la colchoneta podrida donde yacía la joven para poner una manta limpia debajo, que sus dedos tocaron algo duro. No era parte del piso de metal, era una pequeña caja de madera, fina, con incrustaciones de nácar, algo que no pertenecía en absoluto a esa miseria. La sacó. Era una caja de música, pero estaba extrañamente pesada. Al abrirla, no sonó ninguna melodía. El mecanismo estaba roto y lleno de tierra seca, como si alguien la hubiera enterrado y luego desenterrado. Debajo de la tierra encontró 2 objetos: un solo arete de perla, auténtico y costoso, y un mechón de cabello rubio y sedoso, atado con un listón azul pálido. Elvira sostuvo el arete en la palma de su mano. Era frío, liso y pesado. El contraste entre la delicadeza de esa perla y la miseria absoluta del remolque era un grito silencioso. Guardó la joya y el mechón de cabello de nuevo en la caja de música y la escondió bajo la misma colchoneta podrida, sintiendo que tocaba un secreto que aún no le pertenecía. Su prioridad inmediata no era el misterio, sino las vidas que pendían de un hilo. Durante 3 días, Elvira se convirtió en una sombra que iba y venía entre su choza solitaria y el remolque oxidado. Vació sus propias reservas, ya de por sí escasas, los frijoles secos, el puñado de maíz que le quedaba, la panela.
Mantenía el fuego vivo en su choza para hervir agua constantemente, preparando tés de hierbas y atoles ralos que intentaba forzar por la garganta de la joven madre, cuya fiebre se aferraba a ella como una mortaja, negándose a ceder. Los niños la observaban con el silencio de los animales del monte, sin saber si esa mano extraña traía la salvación o simplemente prolongaba lo inevitable. La joven, cuyo nombre Elvira aún desconocía, emergía del delirio en breves y agónicos momentos de lucidez. Sus ojos se aclaraban de golpe, enfocando a Elvira con un terror puro que helaba la sangre. Él nos dejó aquí, musitaba, sus manos resecas buscando algo a qué aferrarse en la manta. Dijo que volvería, mintió. Elvira intentaba calmarla, mojando sus labios. Tranquila, hija, ya estás a salvo. Pero la joven sacudía la cabeza con una fuerza que parecía imposible para su estado. No, no, el patrón, él no debió saberlo. Mis hijos, Anselmo. Luego, su mirada se perdía de nuevo, hundiéndose en el pantano de la fiebre, dejando a Elvira con el eco de un nombre y más preguntas que respuestas. ¿Qué patrón? ¿Qué secreto no debía saberse? El miedo en su voz no era por la enfermedad, era por un hombre. Elvira sabía que los niños eran la clave, pero permanecían mudos, paralizados por el trauma. El mayor, Tadeo, era el más vigilante. Se movía siempre para proteger a los más pequeños, interponiendo su cuerpo delgado entre ellos y Elvira cada vez que ella hacía un movimiento demasiado rápido. Al tercer día, Elvira le ofreció un trozo de piloncillo, un lujo que ella misma rara vez se permitía. El niño miró el dulce, luego a sus hermanos y finalmente a los ojos de Elvira. ¿Nos va a dejar aquí también?, preguntó, su voz sonando ronca y extraña por el desuso. No, dijo Elvira, su propia voz sorprendentemente firme. No los voy a dejar. El niño asintió una sola vez en una transacción de confianza sellada en medio del infierno. El dulce se partió en 4 pedazos diminutos. Más tarde ese día, mientras Elvira limpiaba con un trapo húmedo al bebé, Tadeo se acercó, manteniéndose a distancia, pero claramente queriendo hablar. «Vino un hombre», dijo en voz muy baja, como si temiera que las paredes del bosque tuvieran oídos. «Nos trajo aquí en la noche. Mamá lloraba mucho». Elvira dejó de limpiar, pero no lo miró directamente para no asustarlo. ¿Quién era Tadeo? El patrón, el hombre alto del caballo caro. El niño miraba fijamente el suelo de metal. Subió a mamá al remolque. Ella ya estaba enferma. Nos dio comida. Dijo que papá nos encontraría pronto. Pero había una vacilación en su voz, la certeza de un niño que sabe identificar una mentira adulta. Hace mucho que no comemos. Él no volvió. Elvira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sierra. ¿Dónde está tu papá, Tadeo? Se quedó en la hacienda. El niño negó lentamente, y el terror que había mantenido a raya volvió a sus ojos. Hubo una pelea. El patrón gritaba mucho. Papá también. El niño se abrazó a sí mismo reviviendo el momento. Luego todo estaba muy callado. Hizo una pausa larga, y lo que dijo a continuación heló la sangre de Elvira. Mamá lloró más fuerte cuando él quemó la ropa de papá. Afuera, en un tambo viejo, olía feo. El patrón dijo que era para que la fiebre no se pegara, pero la ropa tenía mucho rojo. Elvira se quedó completamente inmóvil. Rojo. Quemó la ropa. Esta ya no era una historia de abandono por enfermedad. La fiebre de Leonora era solo una parte de la tragedia. Había algo más profundo, algo podrido y violento. El hombre no los había traído a este lugar olvidado para protegerlos de una epidemia. Los había traído para esconderlos, o peor, para que desaparecieran. El aislamiento de ese remolque de repente se sintió menos como un refugio y más como una tumba escogida deliberadamente. La sierra de Durango era vasta, un lugar perfecto para que la gente simplemente dejara de existir, tragada por el silencio, los árboles y el olvido. La condición de Leonora, como Tadeo finalmente la llamó, empeoraba visiblemente. La fiebre no cedía.
La respiración era cada vez más superficial y el delirio más constante. Los remedios caseros de Elvira, el té de saúco para la fiebre, las compresas frías, no eran suficientes. Necesitaba un médico, necesitaba quinina, algo que solo se encontraría en la civilización. El único lugar con ayuda, la única hacienda en kilómetros a la redonda, era la del patrón, la de don Anselmo. Pero ¿cómo podía ir allí? Si lo que Tadeo decía era cierto, ir a la hacienda de don Anselmo no era buscar ayuda, era caminar directamente a la boca del lobo, era alertar al hombre que los había puesto allí para morir. Elvira estaba atrapada en un dilema imposible. No podía dejar morir a Leonora, pero no podía buscar ayuda en el único lugar disponible. Miró a los 4 niños, ahora dormidos bajo las mantas limpias. Había salvado sus vidas por el momento, pero ¿por cuánto tiempo? Si Leonora moría, ¿qué sería de ellos? Ella apenas podía alimentarse a sí misma. La rabia comenzó a reemplazar su compasión inicial. Rabia pura y fría hacia el hombre del caballo caro, el patrón que había desechado a una familia entera, como si fueran trastos viejos, quemando la evidencia de su crimen y dejando que la fiebre y el hambre terminaran el trabajo sucio por él. Decidió que debía haber algo más en el remolque. ¿Alguna pista? Algo que Leonora o los niños hubieran traído y que ella hubiera pasado por alto. Empezó a buscar metódicamente, esta vez no solo para limpiar, sino para investigar. Levantó las otras literas oxidadas, golpeó las paredes de lámina buscando compartimentos secretos, revisó cada rincón podrido. No había nada, solo miseria, óxido y el olor penetrante a desesperanza. Salió del remolque, frustrada, el aire fresco de la sierra golpeándola. Necesitaba pensar. Caminó alrededor del perímetro del remolque, pateando la maleza alta, tratando de encontrar sentido a la historia del niño. Fue entonces que lo notó. Detrás del remolque, donde la vegetación era más densa y los árboles crecían más juntos, la tierra no estaba pareja. No era obvio, no era una tumba marcada con una cruz. Era sutil. La tierra estaba removida, pero no por animales. Las paladas eran torpes pero humanas. Estaba cubierta de hojas secas y ramas, un intento pobre de camuflaje que el viento reciente había comenzado a deshacer. Era una fosa, excavada y vuelta a llenar. Parecía demasiado pequeña para un hombre. Elvira sintió el sabor amargo del miedo subir por su garganta. Con el corazón en la boca, regresó a su choza y buscó su pala de jardín, la única herramienta de metal que poseía. Sabía que lo que fuera que encontrara allí abajo cambiaría todo. Elvira regresó al montículo de tierra removida, sintiendo el peso de la decisión. El sol de la mañana apenas lograba calentar el aire, y la sierra de Durango la envolvía en un silencio delgado y frío. Clavó la pala en la tierra. La superficie estaba compacta, pero unos centímetros más abajo, la tierra estaba suelta, blanda, confirmando que manos humanas habían cavado allí recientemente. Cada palada era un esfuerzo que tensaba los músculos de su espalda y sus brazos, acostumbrados al trabajo, pero no a profanar lo que podría ser un descanso final. Rezaba en silencio para no encontrar lo que más temía, un cuerpo pequeño, quizás un quinto niño del que Tadeo no había tenido valor de hablar. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el sonido metálico de la pala cortando las raíces y su propia respiración agitada. El miedo era una cosa helada que se asentaba en su estómago, pero la necesidad de saber qué había pasado, de entender el terror de Tadeo, era mucho más fuerte. No tuvo que cavar mucho, quizás medio metro, cuando la pala golpeó algo con un sonido sordo y pesado. No era la resistencia blanda de un cuerpo envuelto en tela, ni la dureza limpia de una roca. Era algo firme pero hueco, cuero o madera. Se arrodilló de golpe, apartando la tierra húmeda con las manos. Sus dedos, sucios de tierra negra, rozaron una superficie áspera, endurecida y deformada por la humedad y el tiempo. Era una maleta, una vieja maleta de cuero, del tipo que usaban los viajeros a caballo, ahora cubierta de una capa de moho verde y raíces delgadas que se habían aferrado a ella.
Estaba cerrada con gruesas hebillas de metal, ahora completamente oxidadas. El alivio inmediato de que no fuera un cuerpo fue reemplazado al instante por una tensión diferente, más oscura. ¿Quién entierra una maleta en medio de la nada? Le costó trabajo sacarla del agujero. El cuero estaba podrido y tieso, y pesaba mucho más de lo que debería pesar ropa o papeles. La arrastró fuera de la fosa y la puso sobre la hierba seca. Las hebillas estaban trabadas por el óxido. Tuvo que usar la punta de la pala como palanca, forzándolas hasta que el metal viejo cedió con un chasquido metálico que sonó anormalmente fuerte en la quietud. Con el corazón latiéndole en la garganta, tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, Elvira levantó la tapa pesada. El olor que escapó fue nauseabundo, una mezcla de cuero podrido, moho concentrado y el inconfundible tufo cobrizo de la sangre vieja. Apartó la cara por un instante, dominada por las náuseas, pero se obligó a mirar. Lo que vio confirmó las palabras de Tadeo y selló el destino de Ramiro. La maleta no contenía dinero, contenía la evidencia de un crimen. Doblado bruscamente en la parte superior, yacía un uniforme de capataz. Era de tela gruesa, color caqui, el tipo de ropa resistente hecha para el trabajo rudo de la hacienda, pero estaba terriblemente manchado. Grandes parches de un color marrón oscuro, casi negro, cubrían el pecho y una de las mangas. Era sangre, sangre seca, tanta que debió empapar la tela en el momento de la herida. Era la ropa que Tadeo vio, la que olía feo. Anselmo no había quemado toda la evidencia. Había quemado otra ropa para hacer creer a la familia que era por la fiebre, mientras enterraba aquí la prueba real de la violencia. Este uniforme era la ropa que Ramiro usaba el día que murió. Elvira sintió el hielo de la certeza recorrer su espalda. Ramiro no se había ido. Ramiro había sido asesinado. Debajo del uniforme ensangrentado había un objeto envuelto cuidadosamente en un trozo de tela encerada, un esfuerzo claro por protegerlo de la humedad. Con manos temblorosas, Elvira desenvolvió el paquete. Era un pequeño libro de contabilidad, de esos con la tapa de cuero gastada, que había sido utilizado claramente como un diario personal. Lo abrió. La caligrafía era clara, firme y masculina. La primera página tenía una inscripción simple: Propiedad de Ramiro Mendoza, capataz. Hacienda de San Anselmo, 1949. Elvira se sentó allí, en el suelo frío del bosque, junto a la fosa abierta y la maleta podrida, sabiendo que tenía en sus manos la voz del hombre muerto y, probablemente, el motivo exacto de la tragedia que se desarrollaba a pocos metros, dentro del remolque oxidado. Comenzó a leer, pasando las páginas con cuidado para no rasgar el papel humedecido por el tiempo. Al principio las anotaciones eran simples, casi aburridas. El conteo del ganado, notas sobre la necesidad de reparar las cercas del pastizal del norte, el precio del maíz en el pueblo, pero entretejidas en las notas de trabajo había menciones constantes de Leonora. Escribía sobre lo mucho que la amaba, su creciente preocupación por la tos seca que ella desarrollaba, sus sueños de ahorrar lo suficiente, peso a peso, para poder llevarla a la ciudad, a un médico de verdad. Soñaba con comprar una pequeña parcela propia, lejos de la hacienda, donde sus hijos pudieran crecer sanos. La voz de Ramiro emergía de las páginas, un hombre decente, trabajador y profundamente enamorado, atrapado en un trabajo que apenas le daba para sobrevivir. Entonces, hacía unas 6 semanas, la narrativa cambió abruptamente. El tono de Ramiro se volvió cauteloso, luego confuso y, finalmente, temeroso. Don Anselmo me ordenó mover el ganado del norte al pastizal del arroyo seco, escribió. Cuando fui a juntarlo, encontré marcas extrañas. Ramiro detallaba con precisión cómo encontró al menos 10 becerros que no pertenecían a la hacienda, becerros que él reconocía como propiedad de la ganadería de los Fuentes, una hacienda vecina poderosa. Pero lo peor fue lo que vio al día siguiente, escondido entre los matorrales. Vio a don Anselmo y a 2 jornaleros que no reconoció, usando un hierro de marcar alterado, quemando la marca de los Fuentes para sobreponer la suya. Estaba robando ganado a gran escala.
El diario lo detallaba todo con la precisión de un hombre metódico. Don Anselmo había estado robando sistemáticamente a sus vecinos durante meses, culpando de las pérdidas a los supuestos bandoleros que, según él, plagaban la sierra. Era un plan astuto. Aumentaba su propio hato mientras eliminaba la sospecha, posicionándose él mismo como una víctima más de la inseguridad. Ramiro estaba aterrado. «Él no sabe que lo sé», escribió Ramiro en una entrada posterior. «Pero necesito pruebas contundentes. Si lo acuso solo de palabra me despedirá o algo peor. Me acusará de mentir y estoy perdido». Fue entonces que Elvira entendió el uniforme. La siguiente entrada describía cómo Anselmo, en su prisa por marcar un becerro robado, lo hirió torpemente con el hierro, y la sangre del animal manchó a Ramiro. Guardó ese uniforme como la prueba física que lo conectaba al animal robado. La última entrada del diario estaba fechada hacía poco más de 2 semanas. La caligrafía era apresurada, casi ilegible, las letras temblando de urgencia o miedo. «Leonora está peor. La fiebre subió mucho anoche. Le pedí al patrón un adelanto para el médico de la ciudad. Se negó. Me miró de una forma extraña, fría. Creo que sospecha que sé lo del ganado. Me preguntó por qué olía a humo cerca de mi cabaña. Era yo quemando unos trapos viejos, no el uniforme. Me citó en el establo esta noche. Dice que reconsiderará el adelanto». La última frase heló a Elvira. «Voy a llevar el arete de su difunta esposa, el que me dio como garantía de silencio el mes pasado. Voy a exigir el dinero o diré la verdad. Que Dios proteja a mi familia». Elvira cerró el diario. El frío de la mañana ahora era un frío mortal que le calaba los huesos. Ramiro nunca regresó de esa reunión. Don Anselmo, confrontado, lo mató. Probablemente fue como Tadeo dijo, una pelea, quizás Ramiro amenazó con el arete y el diario. Y Anselmo, en un ataque de ira, lo golpeó. Cayó, se golpeó la cabeza, murió. Anselmo, en pánico, se deshizo del cuerpo. ¿Dónde? Y luego, para silenciar a la única testigo que quizás sabía algo, Leonora, y a sus hijos, los abandonó en ese remolque, sabiendo que la enfermedad de ella la mataría. No fue un simple abandono. Fue un asesinato lento, calculado y cruel. Y la prueba de todo, el diario y el uniforme manchado de sangre, estaban ahora en el regazo de Elvira. Elvira cerró el diario, sus nudillos blancos por la fuerza con que lo apretaba. El frío de la mañana ahora era un frío mortal que le calaba hasta el tuétano. La sierra de Durango, su refugio de soledad durante 3 años, se había transformado de repente en la escena de un crimen, un testigo silencioso y cómplice de un asesinato. Todo encajaba con una claridad aterradora. La fiebre de Leonora no era la causa de su abandono, sino la herramienta perfecta para don Anselmo. La había dejado allí, enferma y a cargo de 4 niños pequeños, en el lugar más aislado que conocía, no para esconderla, sino para que muriera. Era un plan de asesinato lento, deliberado y cobarde. El silencio de la sierra se convertiría en su coartada. Ramiro fue asesinado por saber demasiado, y su familia estaba siendo borrada para enterrar el secreto junto a él. Levantó la mirada hacia el remolque oxidado. A través de la puerta entreabierta, podía oír la respiración superficial y rítmica de Leonora. Era el sonido de una vida que se apagaba. Y dentro, Tadeo, el niño de 7 años que había visto quemar la ropa ensangrentada de su padre, montaba guardia sobre sus hermanos, sin saber que su madre estaba muriendo no por una enfermedad del destino, sino por la mano de un asesino. Elvira sintió una oleada de rabia impotente. Tenía la verdad en sus manos, un diario que detallaba el robo y un uniforme empapado en sangre que probaba la violencia. Pero, ¿de qué servía la verdad si estaba sola, a un día de camino de cualquier autoridad, enfrentándose a un hombre lo suficientemente poderoso como para matar y encubrirlo? Justo cuando ese pensamiento de desesperanza la golpeaba, un sonido diferente al de la sierra cortó el aire. No era el viento entre los pinos ni el crujido de una rama seca. Era el galope de un caballo. Y no era el trote cansado de un burro de carga, ni el paso ligero de un venado. Era un galope pesado, rítmico y seguro, el sonido de un animal caro, bien alimentado.
y de un jinete que no tenía miedo de hacer ruido, un jinete que cabalgaba con la arrogancia de quien se sabe dueño del terreno. El sonido venía por el mismo sendero oculto que llevaba al remolque. Su corazón dio un vuelco. No podía ser una coincidencia. Don Anselmo, quizás carcomido por una última pizca de conciencia, o más probablemente temiendo que la familia hubiera sobrevivido y hablado, venía a terminar el trabajo. El pánico se apoderó de Elvira. No había tiempo. Miró la fosa abierta, la maleta expuesta. Era una sentencia de muerte para ella si él la encontraba allí. Actuó con la velocidad que da el terror. Agarró el diario y el bulto rígido del uniforme ensangrentado y los metió bajo su rebozo, apretándolos contra su pecho. Con manos frenéticas, empezó a patear la tierra suelta de vuelta al agujero, tratando de cubrir la maleta, pero era inútil. El galope estaba peligrosamente cerca. Podía oír al caballo resoplando. Dejó la pala y la maleta medio descubierta. Corrió, agachándose entre los árboles de vuelta al claro del remolque. Necesitaba estar allí cuando él llegara. Necesitaba interponerse. Llegó al claro justo a tiempo. El jinete emergió de entre los álamos, la figura alta recortada contra el sol de la mañana. Era exactamente como Tadeo lo había descrito. Un hombre imponente sobre un caballo negro y lustroso que contrastaba violentamente con la pobreza del lugar. Llevaba pantalones de cuero oscuro, una chaqueta fina y un sombrero de ala ancha que ensombrecía sus rasgos. Tiró de las riendas con brusquedad y el caballo se encabritó ligeramente, sus ojos salvajes escaneando el claro. Los ojos del hombre hicieron lo mismo. Vieron el remolque, luego la figura solitaria de Elvira y se entrecerraron con sorpresa y furia. No esperaba encontrar a nadie más allí. Don Anselmo desmontó con un movimiento fluido y deliberado, sin quitarle la mirada de encima. Era un hombre acostumbrado al poder, y su presencia misma parecía absorber el aire del claro. Caminó hacia ella, sus botas caras aplastando las hojas secas. Sus ojos evaluaron la ropa gastada de Elvira, la evidente pobreza de su apariencia, y luego miraron con desdén la puerta del remolque. Cuando habló, su voz era un gruñido bajo, contenido, el sonido de un hombre que no estaba acostumbrado a las sorpresas y las odiaba. «¿Quién diablos es usted?», soltó, la pregunta sonando más como una acusación que como una duda. Elvira sintió el peso del diario contra sus costillas. Podía oler la sangre seca del uniforme escondido bajo su rebozo. Se plantó firmemente en el suelo, colocando su cuerpo menudo directamente entre el hombre y la puerta oxidada del remolque. Sabía que su apariencia era la de una viuda inofensiva del bosque y usó eso a su favor. «Soy Elvira», dijo, su voz temblando solo un poco. «Vivo en la cañada, más abajo». Luego, reuniendo cada gramo de coraje que el diario de Ramiro le había infundido, añadió, mirándolo fijamente a los ojos, «Soy la viuda que sabe lo que hizo». El rostro de don Anselmo, curtido por el sol y la arrogancia, parpadeó por una fracción de segundo. Fue un destello de conmoción pura, tan rápido que casi podría haberse imaginado, pero fue reemplazado instantáneamente por una risa cruel, un sonido corto y seco que no tenía nada de alegría. «Ah, sí», se burló dando un paso más cerca. «¿Y qué se supone que hice, vieja? ¿Dejar a la familia de mi capataz en un lugar seguro mientras pasa la fiebre? Vine a traerles más provisiones. Soy un hombre piadoso». Hizo el papel del patrón benevolente, pero sus ojos eran como los de un halcón, fríos, calculadores, buscando cualquier señal de que ella realmente supiera algo. «Usted no trajo nada», replicó Elvira, su voz ganando fuerza con la indignación. «La comida que les dejó se acabó hace más de una semana. Los abandonó aquí para que murieran». Su mano temblorosa señaló hacia el remolque. «Leonora está agonizando. Los niños estaban muriendo de hambre». ¿Ese era su plan, don Anselmo? ¿Dejar que la fiebre y la inanición hicieran el trabajo sucio que usted empezó con Ramiro? El nombre de Ramiro quedó suspendido en el aire tenso entre ellos, pesado y denso como una piedra. Era una declaración de guerra. La sonrisa fingida de Anselmo se desvaneció por completo.
La máscara de civilidad cayó, revelando la violencia pura que se escondía debajo. «Usted es una viuda loca», siseó, su voz bajando a un susurro amenazante. «Vive sola en el bosque y habla con los árboles. ¿Quién demonios le va a creer una palabra?» Dio otro paso, invadiendo su espacio, usando su altura para intimidarla. «Yo soy don Anselmo. Esta sierra me pertenece. Puedo hacer que una vieja insignificante como usted desaparezca tan fácilmente como...» Se calló, pero la amenaza era clara. Él podía hacerla desaparecer, igual que había hecho con Ramiro. Él se movió bruscamente, no hacia ella, sino hacia la puerta del remolque. Su intención era clara. Necesitaba ver si Leonora seguía viva, si podía hablar, si necesitaba ser silenciada permanentemente. Elvira reaccionó por instinto, extendiendo los brazos y bloqueando la entrada. «No se acerque a ella». Anselmo la miró con puro desprecio. «Quítese de mi camino, vieja estúpida». Levantó un brazo, no para golpearla, sino para apartarla de un manotazo, como si fuera un insecto molesto. Pero justo cuando su mano iba a tocarla, un sonido los detuvo a ambos, congelándolos en el sitio. Vino del interior del remolque. Un débil, pero claro, susurro de una mujer moribunda. «¡Asesino!». El susurro fue apenas audible, un hilo de voz roto por la fiebre, pero en el silencio tenso del claro sonó como un trueno. «¡Asesino!». Don Anselmo se congeló por completo. Su rostro, que había estado contorsionado por la ira y el desprecio, palideció visiblemente bajo el bronceado. Elvira vio el pánico puro y descontrolado inundar sus ojos. La viuda loca del bosque era una molestia, pero la mujer moribunda adentro era un testigo que aún respiraba. Acababa de cruzar la línea invisible del desprecio a la exposición total. «¡Cállate!», rugió, pero su voz sonó extrañamente hueca, traicionada por el miedo. Ya no intentó apartar a Elvira con desdén. La empujó con violencia bruta, haciéndola tropezar hacia atrás contra el metal oxidado del remolque. El golpe fue sordo y le sacó el aire, pero Elvira se aferró con fuerza al marco de la puerta, negándose a caer por completo. Anselmo irrumpió en la penumbra del remolque, casi tropezando en su prisa. El hedor concentrado a enfermedad y miseria lo golpeó con fuerza, haciéndolo retroceder por un instante, cubriéndose la boca y la nariz con un pañuelo caro. Sus ojos, acostumbrados a la luz brillante de la mañana, tardaron un segundo en adaptarse a la oscuridad asfixiante. Vio a los 3 niños más pequeños amontonados en la litera superior, un nudo de cuerpos temblorosos y ojos muy abiertos. Vio a Tadeo, de pie, erguido contra la pared del fondo, sus puños diminutos apretados a los costados, sus ojos oscuros brillando con un odio silencioso mientras observaba al asesino de su padre. Y entonces vio a Leonora. No estaba acostada en el fondo. Impulsada por esa última y desesperada descarga de adrenalina maternal, por el sonido de la voz del hombre que había destruido su vida, había logrado lo imposible. Se había arrastrado, centímetro a centímetro, desde el montón de trapos donde agonizaba hasta la entrada del remolque. Estaba de rodillas, apenas sosteniéndose sobre sus manos y rodillas, su cuerpo consumido por la fiebre, temblando con un esfuerzo sobrehumano. La enfermedad le daba un brillo antinatural a sus ojos hundidos. Miró a don Anselmo, y por primera vez no había miedo en su mirada. Solo había la claridad terrible de la muerte cercana y la necesidad urgente de que la verdad fuera dicha. Elvira, recuperando el aliento, se enderezó y se colocó estratégicamente detrás de Anselmo, bloqueando la única salida del remolque. Lo había atrapado entre ella y la verdad moribunda. «La dejaste morir, Anselmo», susurró Elvira, su voz cargada con el peso del diario que aún apretaba con fuerza bajo su rebozo. «Mataste a Ramiro, y la dejaste morir a ella y a sus hijos». El espacio era tan reducido que casi podía sentir el temblor del hombre. El cazador imponente se había convertido en una rata atrapada en una caja de metal oxidado, y lo sabía. El aire estaba viciado, espeso, cargado con el olor de la muerte inminente y la justicia que llegaba tarde. Anselmo intentó reír,
pero el sonido que salió fue un graznido nervioso y quebrado. «Pruebas, vieja. No tienes nada». Son los delirios de una mujer enferma. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Leonora levantó su mano temblorosa. Le costó un esfuerzo visible, como si estuviera levantando una piedra pesada. Su puño sucio se abrió lentamente, revelando la palma de su mano. Allí, brillando con una luz pálida y lechosa en la penumbra, yacía el único arete de perla. Era el mismo que Elvira había encontrado en la caja de música. Leonora debió haberlo recuperado de la caja, guardándolo sobre su cuerpo como un último talismán, su única arma. «Era de su esposa», susurró Leonora, su voz un estertor seco, pero cada palabra tan afilada y clara como un trozo de vidrio. Don Anselmo miró la perla y todo el color abandonó su rostro. Retrocedió un paso instintivo, chocando contra Elvira, como si lo hubieran golpeado físicamente. Usted no sabe nada», tartamudeó, su compostura de patrón evaporándose. «Se lo dio a mi esposo», continuó Leonora, su voz ganando una fuerza fantasmal, la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. «Para comprar su silencio, cuando Ramiro descubrió el robo del ganado». La verdad golpeó a Elvira con la fuerza de una revelación. El arete no era solo un objeto de valor escondido, era la garantía de la que hablaba el diario. Era el soborno, la pieza que faltaba, la que conectaba directamente a Anselmo con el encubrimiento que llevó al asesinato. Era la joya favorita de su difunta esposa. Lo supo Elvira por la reacción de Anselmo, lo supo Leonora y lo supo Tadeo. Era irrefutable. Un hombre poderoso podría mentir sobre un diario, podría quemar un uniforme manchado, podría acusar a una viuda de loca, pero no podía negar ese arete. Era la prueba de que Ramiro y él habían tenido un pacto de silencio, un pacto que Anselmo había roto con violencia mortal. El patrón miró de la perla en la mano de Leonora al rostro implacable de Elvira y luego a los ojos acusadores de Tadeo. Estaba atrapado. La viuda loca, la moribunda y el niño silencioso se habían convertido en sus jueces. «Ramiro lo guardó», dijo Leonora, «como garantía por si usted nos hacía daño». Su mano finalmente perdió la fuerza y cayó al suelo de metal, la perla rodando 1 centímetro antes de detenerse junto a un clavo oxidado. El esfuerzo la había agotado. Su confesión moribunda había sido su última arma y había dado en el blanco. Don Anselmo, derrotado, no por la ley de los hombres que él compraba y manipulaba, sino por la verdad revelada en el lugar más olvidado de la sierra, supo que estaba acabado. El silencio que cayó en el remolque fue más pesado y denso que cualquier silencio que Elvira hubiera conocido en el bosque. Era el silencio de la justicia, cruda y final. Elvira finalmente sacó el diario de Ramiro de su rebozo. Lo sostuvo en alto, no como una amenaza, sino como una confirmación silenciosa. «Y aquí está el resto de la verdad», dijo ella en voz baja. «Aquí está el robo del ganado. Aquí está la cita en el establo de la que nunca regresó». Anselmo ni siquiera miró el libro. Sus ojos estaban fijos, hipnotizados, en la pequeña perla que brillaba inocentemente en el suelo sucio. El arete era su confesión. El diario era solo el epílogo. La viuda del bosque, esa mujer insignificante que él había descartado como una loca, ahora sostenía las riendas de su vida. El hombre imponente, el dueño de la sierra, pareció encogerse. La arrogancia se desvaneció, drenada de él, dejando solo a un hombre patético y atrapado. Miró hacia la puerta, su única ruta de escape, pero la pequeña figura de Elvira, ahora respaldada por la verdad del muerto y la confesión de la moribunda, era una barrera más infranqueable que una pared de piedra. «¿Qué quieren?», tartamudeó el primer signo de negociación, de súplica. Ya no era el patrón, era un criminal expuesto, desnudo ante sus víctimas. Elvira lo miró sin odio, pero con una resolución fría. Ella no quería dinero, no quería venganza, quería algo mucho más fundamental.
No quiero su dinero, dijo Elvira, su voz baja pero resonando en el espacio metálico. Ella dio un paso atrás, apartándose de él, y señaló con la barbilla a los niños acurrucados en la litera. Quiero que ellos vivan. Quiero que salgan de este infierno y tengan un futuro. Quiero que pagues por lo que hiciste. Anselmo intentó recuperar la compostura, recurriendo a su arrogancia habitual. ¿Pagar? ¿Pagar con qué? ¿Con tus historias? ¿Con la palabra de una muerta? Fue entonces cuando Elvira reveló su mano por completo, su voz cortando el aire viciado. Con esto, dijo, sacando el diario de Ramiro de su rebozo. Y con esto, añadió, tirando del rebozo para revelar la tela gruesa y manchada del uniforme. Estaba enterrado, donde tú lo dejaste, la ropa ensangrentada de tu capataz. Si la perla lo había hecho palidecer, el uniforme lo destrozó. La vista de esa prueba, que él mismo había enterrado en la tierra fría creyendo que estaba segura para siempre, fue la confirmación de que su mundo se había derrumbado. Elvira no estaba adivinando, ella lo sabía todo. Había desenterrado su crimen, literalmente. Sus ojos se movieron frenéticamente del uniforme en los brazos de Elvira a la figura moribunda de Leonora, y luego a Tadeo, el niño que lo miraba con una quietud aterradora. Estaba acorralado por 3 generaciones de testigos, el muerto, la moribunda y el sobreviviente. El aire en el remolque se volvió irrespirable, espeso por la verdad expuesta y el olor de la muerte inminente. La confrontación, el estallido de energía final, había cobrado su precio. Leonora, que había mantenido su cuerpo erguido con pura fuerza de voluntad, comenzó a vacilar. La luz de justicia en sus ojos se atenuó, reemplazada por una neblina de agotamiento final. Miró más allá de Anselmo, sus ojos buscando a Elvira. No dijo nada, pero su mirada fue una transferencia silenciosa, un ruego desesperado y un acto de gratitud eterna, todo en uno. Luego, giró su cabeza lentamente hacia donde Tadeo estaba paralizado contra la pared. Tadeo. Susurró apenas un movimiento de aire. Fue la última palabra que pronunció. Su cuerpo, liberado finalmente de su deber, se desplomó hacia adelante, cayendo al suelo de metal con un golpe sordo y definitivo. El silencio que siguió fue profundo, absoluto. Tadeo ahogó un grito. Elvira se abalanzó hacia Leonora, pero era demasiado tarde. La tomó por los hombros, ya inertes, y la giró suavemente. Los ojos de Leonora estaban abiertos, fijos, pero la expresión de terror que los había habitado durante días había desaparecido. Murió sabiendo que la verdad había sido dicha. Murió después de asestar el golpe final. Elvira, con lágrimas de rabia y tristeza quemándole los ojos, le cerró los párpados suavemente. El remolque, que había sido una prisión de fiebre y hambre, se había convertido oficialmente en una tumba. La presencia de la muerte era ahora tangible, fría e innegable. Don Anselmo observaba la escena, su respiración agitada. En su mente calculadora, Elvira podía ver el engranaje girando. La testigo principal estaba muerta. «Está muerta», susurró él, casi para sí mismo, con un destello de alivio enfermo. La fiebre, una tragedia. Intentaba reconstruir su narrativa, encontrar una salida. «Nadie te creerá. Ahora es tu palabra contra la mía». Pero subestimó a la viuda del bosque. Elvira se levantó lentamente, sus ojos oscuros fijos en él, la pena endurecida hasta convertirla en acero. «Ella murió sabiendo que sus hijos están a salvo», dijo Elvira, su voz helada. «Y usted vivirá sabiendo que yo tengo las pruebas». Entendiendo el peligro inmediato, el peligro de un hombre que ya había matado 2 veces y no tenía nada que perder, Elvira dio el paso final. Mintió con la convicción de una santa. «El diario y el uniforme», dijo con calma, «son solo una parte. Lo demás está a salvo». Anselmo la miró confundido. ¿Qué más?» Elvira mintió maravillosamente, usando su conocimiento de la sierra. El libro mayor de Ramiro, donde anotó las fechas exactas del robo.
y una carta que le escribió a su primo en la ciudad. Todo está escondido. No aquí, no en mi choza. Está en un lugar que solo yo conozco. Si yo no regreso, o si algo les pasa a estos niños. Su mirada barrió a los 4 huérfanos. Se activará esa carta. Y la autoridad vendrá directamente a por usted, don Anselmo. Era un farol brillante, nacido del instinto de supervivencia más puro. No había carta, no había libro mayor, pero Anselmo no podía arriesgarse. Él no sabía cuánto tiempo había estado Elvira yendo y viniendo de su choza. No sabía con quién había hablado. La viuda insignificante de repente se convirtió en una estratega impredecible. Él, un hombre de planes elaborados, fue superado por la improvisación desesperada de una mujer que protegía a sus crías. La idea de que matara a Elvira y a los niños no enterraría el secreto, sino que lo detonaría, lo paralizó. Ya no podía simplemente borrar el problema con violencia. El hombre sopesó sus opciones. Podía matarlos a todos en ese remolque, pero no tenía forma de saber dónde estaba esa supuesta carta, y si ella realmente había enviado algo a la ciudad. Sería el fin. La sierra que había sido su cómplice ahora estaba llena de los ojos invisibles de la precaución de Elvira. Derrotado, miró una última vez el cuerpo de Leonora en el suelo, la perla brillando cerca de su mano inerte. Era el símbolo de su caída. Sin decir una palabra más, retrocedió, tropezando con sus propias botas caras al salir del remolque hacia la luz del sol. La luz lo golpeó como una acusación y pareció encogerse bajo ella. Elvira lo siguió con la mirada desde la puerta. Lo vio caminar hacia su caballo, pero ya no con la arrogancia de un patrón. Se movía como un hombre perseguido, sus movimientos torpes y febriles. Montó el caballo negro y lustroso, pero ya no parecía imponente. Parecía un fugitivo. Tiró de las riendas y galopó desapareciendo entre los árboles, no con la confianza del dueño, sino con la velocidad desesperada del culpable. El sonido del galope se desvaneció, dejando a Elvira sola en el claro, con el silencio de la sierra cayendo de nuevo, esta vez pesado como una lápida. La adrenalina que la había sostenido se disipó de golpe, dejándola temblando y exhausta. Miró hacia el interior del remolque, ahora una escena de tragedia silenciosa. Los 3 niños más pequeños seguían en la litera, llorando en silencio, sus lágrimas trazando surcos limpios en sus rostros sucios. Y Tadeo, el niño que había permanecido como una estatua de odio silencioso, finalmente se rompió. No gritó, dejó escapar un gemido bajo, un sonido animal de dolor puro y final. Se deslizó por la pared y se arrastró lentamente hasta el cuerpo de su madre. La abrazó, enterrando su rostro en su cabello enmarañado. Elvira se quedó en el umbral, el diario de Ramiro pesado como plomo en su mano, sabiendo que la confrontación había terminado, pero que su verdadera carga apenas comenzaba. El gemido de Tadeo fue el ancla que trajo a Elvira de vuelta de la confrontación. El sonido bajo y desgarrado rompió el silencio que la muerte de Leonora había dejado, y fue seguido por el llanto agudo del bebé y los sollozos asustados de las niñas en la litera. Elvira se giró, su cuerpo aún temblando por la adrenalina de la pelea con Anselmo. Vio al niño aferrado al cuerpo de su madre, su pequeño cuerpo sacudido por un dolor demasiado grande para su edad. En un instante, Elvira dejó de ser la estratega que había derrotado a un asesino. Volvió a ser la viuda, la mujer que entendía el luto. Se arrodilló junto a Tadeo, sin tocarlo al principio, simplemente estando allí, un testigo de su dolor. El aire en el remolque era irrespirable, una mezcla tóxica de enfermedad, muerte y el miedo residual de Anselmo. «Tadeo», dijo suavemente, su voz áspera, «tenemos que salir de aquí. Este no es un buen lugar». El niño no respondió, solo se aferró más fuerte al cabello de su madre. Elvira supo que no podía forzarlo, pero tampoco podían quedarse. La muerte estaba allí, y el frío comenzaba a asentarse en el cuerpo de Leonora. «Tu madre ya no siente dolor», susurró Elvira, poniendo una mano firme en el hombro tembloroso del niño. «Ella está en paz, pero tus hermanos te necesitan salir de aquí. Yo te necesito, Tadeo.
Necesito tu ayuda para llevarlos. Apeló al único instinto que le quedaba al niño, el de protector. Funcionó. Tadeo levantó lentamente la cabeza, su rostro una máscara de lágrimas y tierra, y miró a sus hermanas que lloraban en la litera. Asintió, una sola vez. Sacar a los niños fue la primera prioridad. Elvira subió a la litera y bajó a las dos niñas, una por una, envolviéndolas en las mantas limpias que ella había traído. Estaban heladas y temblaban, pero el llanto se había convertido en sollozos silenciosos. Luego tomó al bebé, que se aferró a su cuello con una fuerza sorprendente. Llevó a los tres niños afuera, al claro, lejos de la vista de la puerta del remolque. Los sentó sobre un tronco seco. «Tadeo», llamó. El niño salió tropezando, cegado por la luz del sol. «Cuídalos. No miren hacia el remolque. No dejen que miren». El niño, asumiendo su papel de adulto forzado, se sentó y abrazó a sus tres hermanos, escondiendo sus rostros contra su propio cuerpo delgado. Elvira regresó al remolque. No podía dejar a Leonora así. Sería una profanación, una victoria final para Anselmo, dejarla abandonada a los elementos o a los animales. Se merecía un entierro. Buscó la pala que había dejado caer cerca de la fosa de la maleta. Con un esfuerzo que le tensó cada músculo, comenzó a cavar una tumba nueva no muy lejos del remolque, pero bajo la sombra de un gran pino, donde la tierra era más suave y olía a resina. Cavó durante casi una hora, sus manos ampollándose, el sudor mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro, llorando por la joven madre, por Ramiro, por los niños, por su propio esposo perdido. Cuando la fosa fue lo suficientemente profunda, regresó al remolque. Encontró la pequeña perla en el suelo sucio y la guardó en su bolsillo. Luego buscó la caja de música y sacó el mechón de cabello rubio atado con el listón azul. Con una ternura infinita, ató el mechón al cabello oscuro de Leonora. Después, usando la manta más limpia, envolvió el cuerpo frágil de la joven, un sudario improvisado. Sacar el cuerpo del remolque fue la tarea más difícil que había hecho en su vida, pero lo hizo. Colocó a Leonora suavemente en la fosa. Antes de cubrirla, puso la perla en la mano cerrada de la joven. «Descansa, hija. Tus hijos estarán a salvo», prometió al viento. Cubrió la tumba con tierra, piedra por piedra, palada por palada, hasta que el montículo quedó firme. No tenía madera para una cruz, así que tomó 2 ramas fuertes de pino y las ató con un trozo de vid silvestre, clavándolas firmemente en la cabecera. Era un marcador humilde para una vida destrozada, pero era un marcador. Limpió la pala y regresó con los niños. Estaban acurrucados, dormidos de agotamiento, excepto Tadeo, que la observaba con ojos viejos. «Ya está», dijo Elvira. «Tu mamá está descansando. Ahora vamos a casa». La palabra casa sonó extraña, pero era la única que tenía. La procesión de regreso a la choza fue un viaje silencioso a través de la sierra. Elvira cargaba al bebé y la maleta con el uniforme y el diario. Tadeo, con una determinación sombría, sostenía la mano de una de sus hermanas, mientras Elvira guiaba a la otra. Dejaron atrás el remolque oxidado, un monumento de metal a la codicia humana, para ser reclamado por el bosque. El bosque ya no se sentía como el refugio solitario de Elvira. Ahora estaba lleno de secretos oscuros, de tumbas sin nombre y de la presencia de un asesino que seguía libre. El viento que soplaba entre los árboles ya no le parecía pacífico, sino un lamento por Ramiro y Leonora. Cuando llegaron a su choza, el sol comenzaba a bajar. La cabaña, que siempre le había parecido a Elvira tan humilde y pequeña, ahora lucía como un palacio. Era un solo cuarto, sí, pero las paredes eran de adobe sólido. El techo no tenía goteras y el fogón de leña estaba listo. Olía a humo de ocote y a hierbas secas colgadas del techo. Olía a vida, no a muerte. Los niños entraron con cautela, sus ojos muy abiertos recorriendo el espacio. Vieron la cama de Elvira, el pequeño altar con una veladora, la mesa de madera. Para ellos, después de semanas en el infierno de metal, esto era el paraíso.
La prioridad de Elvira era el calor y la limpieza. Inmediatamente puso la olla grande con agua a calentar en el fogón. Mientras se calentaba, sacó sus propias reservas de comida. Preparó un atole espeso, con piloncillo y canela, y calentó las últimas tortillas que le quedaban. Los niños comieron, esta vez no con la desesperación animal de los primeros días, sino con un cansancio profundo, casi ceremonial. Comieron en silencio. El único sonido era el crepitar del fuego. Después, uno por uno, Elvira los bañó en una tina de madera, limpiando semanas de suciedad, fiebre y miedo. El agua sucia que tiraba afuera era como si lavara la tragedia del remolque. Los vistió con lo que pudo encontrar. Para Tadeo, cortó unos pantalones viejos de su difunto esposo, sujetándolos con un lazo. A las niñas las envolvió en camisones viejos suyos, que les quedaban como vestidos de fantasma. Al bebé lo envolvió en la manta más suave que tenía. Los acostó a los cuatro en su propia cama, un catre de madera y petate, pero era cálido y seguro. Se durmieron casi al instante, cayendo en un sueño profundo, exhaustos por el trauma, pero finalmente a salvo. Eran un nudo de extremidades pequeñas, respirando al unísono. Elvira no durmió. Se sentó en un pequeño banco de madera junto al fogón, observándolos. La luz del fuego iluminaba sus rostros, tan pacíficos en el sueño, tan diferentes de las criaturas asustadas que había encontrado. Había perdido a su esposo por la fiebre hacía 3 años. La soledad había sido su única compañera. Ahora, en el transcurso de 3 días, el bosque le había entregado una familia rota. Ya no era solo la viuda Elvira, era la protectora de 4 huérfanos. Una responsabilidad inmensa y aterradora se asentó sobre sus hombros, más pesada que cualquier atado de leña. Miró el bulto oscuro en el rincón, el rebozo que contenía el diario, la caja de música y el uniforme ensangrentado. La guerra contra Anselmo no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla. Los días que siguieron a la huida de Anselmo se convirtieron en una nueva y tensa rutina. El amanecer en la choza de Elvira ya no era un momento de paz solitaria, sino el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia de 5 personas. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que su pequeña milpa y las pocas trampas para conejos que mantenía eran trágicamente insuficientes. Lo que la había alimentado a ella sola durante 3 años, ahora apenas representaba una pequeña ración para 4 niños en pleno crecimiento. Dividía las tortillas en porciones tan delgadas que casi se transparentaban. El atole se volvía cada vez más ralo, y el fantasma del hambre, que había sido el verdugo en el remolque, volvía a asomar su rostro huesudo, esta vez en su propio hogar. El llanto agudo del bebé por la noche era un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Tadeo, en particular, se había replegado dentro de sí mismo. El coraje desafiante que había mostrado frente a don Anselmo se había disuelto en cuanto el peligro inmediato pasó, dejando atrás solo a un niño de 7 años, abrumado por el peso del mundo. Pasaba horas sentado junto al fogón, con las rodillas abrazadas contra el pecho, simplemente mirando las llamas danzar, sin hablar. Había visto a su padre asesinado, o al menos las secuelas violentas, y había visto a su madre exhalar su último aliento en el suelo metálico. Elvira intentaba hablar con él, le asignaba pequeñas tareas, pero él obedecía como un pequeño autómata. Ella sabía que su silencio no era paz, era el silencio de una herida profunda que se estaba infectando por dentro, invisible y letal. Las niñas menores, asustadas por el cambio, no se separaban de él, creando un pequeño nudo de dolor silencioso en el rincón más cálido de la cabaña. Cada noche, después de que los niños finalmente sucumbían al sueño, acurrucados todos juntos en su catre, Elvira sacaba las pruebas. Encendía la única veladora que le quedaba y extendía el uniforme de Ramiro sobre la mesa de madera. A la luz temblorosa, la mancha de sangre seca parecía casi negra, tiesa como el cuero. Leía el diario una y otra vez, su dedo siguiendo las líneas, memorizando las fechas,
los detalles del robo de ganado, la desesperación final de Ramiro por la enfermedad de Leonora. Sostenía la perla en la palma de su mano, sintiendo su frío peso. Estas cosas eran la única voz que les quedaba a los muertos, la única arma que ella poseía. Pero las armas no sirven de nada si se quedan guardadas en un rincón oscuro mientras el asesino sigue libre. El miedo a don Anselmo era una presencia física en la choza. Cada vez que el viento golpeaba la puerta un poco más fuerte, Elvira se sobresaltaba, su mano volando instintivamente hacia el machete que ahora mantenía permanentemente apoyado junto al fogón. Cada crujido en el bosque por la noche la hacía contener la respiración. Sabía que Anselmo no la dejaría en paz. La había subestimado una vez, viéndola como una simple viuda loca. No cometería ese error 2 veces. Tarde o temprano, su miedo inicial sería reemplazado por la lógica fría de que ella no podía hacer nada. O peor, su paranoia lo llevaría a actuar, a silenciarla a ella y a los niños para siempre, asegurándose de que el secreto muriera con ellos. Quedarse en la choza no era seguridad, era simplemente esperar la ejecución. Fue el recuerdo de su propia mentira, su farol desesperado, lo que le dio la única solución viable. Una carta a la ciudad, le había dicho. Ella había creado la amenaza en la mente de Anselmo. Ahora tenía que hacerla real. No bastaba con tener las pruebas, tenía que entregarlas. Tenía que llevar el diario, el uniforme manchado y la perla de la esposa de Anselmo a la autoridad, a alguien que estuviera fuera del alcance del dinero y la influencia del patrón. El pequeño pueblo más cercano, a mediodía de camino, probablemente estaba comprado por él, al igual que el juez de paz local. No, tenía que ser la capital del estado. Tenía que ser la ciudad de Durango. Un viaje de varios días a pie, un trayecto peligroso a través de la sierra, lleno de barrancas, caminos solitarios y peligros desconocidos. Pero, ¿cómo? Su mirada se posó en el bulto de los 4 niños dormidos en su cama. Eran su razón para luchar, pero también eran su ancla. No podía llevarlos. El bebé no sobreviviría al viaje a pie, menos aún con el frío de las noches en la sierra. Las niñas eran demasiado pequeñas. Tadeo estaba demasiado frágil emocionalmente. Se morirían de frío, se enfermarían o serían presa fácil en los caminos. Pero, ¿podía dejarlos? La sola idea le provocaba náuseas, un miedo ácido que le subía por la garganta. Dejarlos solos era exponerlos a los peligros del bosque, al fuego que podía descontrolarse, a la desesperación o a la posibilidad aterradora de que Anselmo regresara precisamente mientras ella no estaba. Era un dilema imposible, una elección entre 2 horrores. Durante 2 días completos, Elvira luchó con esa decisión, su mente yendo y viniendo entre las 2 opciones terribles mientras sus manos trabajaban automáticamente, raspando el fondo del saco de maíz. Pero fue la última tortilla, dura como piedra, la que se acabó esa mañana. El saco de maíz estaba vacío. El hambre, ese enemigo implacable y paciente, tomó la decisión por ella. Quedarse en la choza significaba morir de hambre lentamente, todos juntos, en silencio. Irse era arriesgarlo todo, enfrentar el terror de la separación, por la única y delgada posibilidad de justicia y supervivencia. Tenía que ir sola, y tenía que confiar en el niño de 7 años que había visto morir a sus padres. Esa noche se sentó junto a Tadeo en el suelo mientras los demás dormían. Puso sus manos ásperas sobre sus hombros delgados, obligándolo a mirarla a los ojos. «Tadeo», dijo en voz baja pero con una intensidad que hizo temblar al niño, «necesito que seas el hombre de esta casa, pero de verdad, por unos días». Los ojos del niño se abrieron de par en par, oscuros y profundos, reflejando la luz del fogón. «Tengo que ir a la ciudad», explicó Elvira sin mentirle, sin suavizar la verdad. «Tengo que llevar la historia de tu padre, las pruebas de lo que ese hombre hizo, a los hombres de la ley. Es la única manera de que don Anselmo no vuelva a hacernos daño. Es la única manera de que podamos comer.
Vio el terror puro inundar el rostro de Tadeo, el miedo visceral a ser abandonado de nuevo. «No te estoy dejando», dijo ella, agarrándolo con fuerza, casi con dolor. «Te estoy confiando lo más importante que tengo. Te estoy confiando a tus hermanos». Elvira vio al niño luchar contra el pánico, su pequeño pecho subiendo y bajando. «Volveré», le aseguró. «No soy como él. Yo volveré. Te lo juro por la memoria de tu madre». Pasó el día siguiente preparando la cabaña como si fuera una fortaleza. Cocinó las últimas sobras de frijoles y maíz y las racionó en pequeñas jícaras para 3 días. Apiló suficiente leña seca dentro de la choza para mantener el fuego vivo. Le enseñó a Tadeo cómo mantener la puerta atrancada desde adentro con la tranca de madera y cómo usar el machete para defenderse, aunque ambos sabían en silencio que sería inútil contra un hombre armado. «No le abras a nadie, no salgan por nada. Solo mantén el fuego y cuida al bebé». Al amanecer del tercer día, Elvira se preparó para partir. Envolvió el diario de Ramiro y la perla con fuerza en un trapo y los ató contra su pecho, bajo su blusa. Dobló el uniforme ensangrentado y lo puso en el fondo de un morral viejo. Tomó un cántaro de agua y un solo puñado de pinole. Se despidió de los niños dormidos, besando cada frente pálida. Tadeo la observaba desde la puerta, con el rostro blanco como la cera pero resuelto, sosteniendo al bebé en sus brazos. «Volveré», repitió Elvira. Luego se giró y comenzó a caminar hacia el sendero, el sol apenas despuntando sobre la sierra. Cada paso que la alejaba de la choza era una agonía física, un acto de fe contra toda lógica, dejando atrás todo lo que ahora tenía que proteger. El viaje a Durango fue un descenso al infierno físico. Elvira había vivido descalza en la sierra, sus pies endurecidos como el cuero, pero caminar días enteros sobre el pedregal afilado y los caminos de tierra áspera fue una tortura distinta. Al segundo día, la planta de su pie derecho se abrió con un corte profundo. No se detuvo. Arrancó un trozo de su falda, lo empapó en su propia agua y lo vendó con fuerza, el dolor subiendo como fuego por su pierna con cada paso. El frío de las noches en la sierra la envolvía, pero no era el frío lo que la hacía temblar, era el terror de lo que sucedía en su ausencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tadeo en la puerta, sosteniendo al bebé, un pequeño centinela de 7 años contra un mundo de lobos. El arrepentimiento y el miedo luchaban constantemente contra su determinación, amenazando con hacerla dar la vuelta. Mientras tanto, en la choza, el silencio era un enemigo vivo. Tadeo no durmió. En el momento en que la figura de Elvira desapareció, atrancó la puerta con la viga de madera, tal como ella le había enseñado. Cada sonido del bosque, antes familiar, se convirtió en una amenaza directa. El ulular de una lechuza lo hacía saltar. El crujido de una rama seca bajo el peso de un mapache sonaba como el paso de la bota de don Anselmo. Su tarea más difícil era el bebé, que lloraba por hambre y por la ausencia de la única madre que había conocido. Tadeo lo mecía con una torpeza desesperada, canturreando una melodía sin letra que recordaba vagamente de Ramiro, su voz temblando en la penumbra. Las 2 niñas, sentadas juntas en el catre, lo observaban todo con ojos grandes y mudos, su terror alimentando el suyo propio. Al segundo día del encierro, Tadeo oyó algo. Era diferente. No era un animal. Era el sonido de un caballo, a lo lejos, moviéndose por el sendero principal de la cañada, el que Elvira solía usar. El corazón del niño se detuvo. Corrió hacia la pequeña ventana, una simple abertura en el adobe, y trató de mirar a través de las sombras. No vio nada. El caballo estaba demasiado lejos, pero el sonido estaba allí. Un galope lento, pausado, como si alguien estuviera buscando. Era Anselmo. ¿Había descubierto que Elvira se había ido? Tadeo corrió hacia sus hermanos, los empujó hacia el rincón más oscuro de la choza, detrás del fogón apagado, e hizo un gesto universal de silencio, poniendo un dedo tembloroso sobre sus propios labios. Se quedó allí, sosteniendo el machete de Elvira, sus pequeños nudillos blancos,
escuchando el sonido del caballo que se desvanecía lentamente. Lejos de allí, Elvira estaba al borde del colapso. Habían pasado casi 3 días. El pinole se había terminado. El agua de su cántaro sabía a barro. La herida en su pie palpitaba con una infección que comenzaba a subir por su pierna y la fiebre le nublaba la vista. Cayó de rodillas en un tramo polvoriento del camino, el morral con la evidencia cayendo a su lado. El sol de la tarde le golpeaba la espalda sin piedad. La duda la inundó como veneno. ¿Qué estaba haciendo? Había abandonado a 4 niños a una muerte segura, persiguiendo una justicia imposible. Era una viuda sucia, coja y sin nombre. Nadie en la ciudad la escucharía. Anselmo ya habría ganado. La imagen de los 4 niños, solos en la cabaña, muriendo de hambre mientras esperaban que ella volviera, la destrozó. Se quedó allí, en el polvo, llorando por primera vez desde la muerte de su esposo. Lloró por Ramiro, por Leonora, por Tadeo, por sí misma. Sus manos golpearon el morral en frustración y sintió la dureza del diario y la tela rígida del uniforme. El golpe la trajo de vuelta. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano sucia. No había llegado tan lejos para morir en el polvo. El dolor en su pie era nada comparado con el dolor de Tadeo. La fiebre era nada comparada con la frialdad de Anselmo. Se levantó, usando el dolor como combustible. La justicia no era su objetivo. La supervivencia de esos niños lo era. Y para que ellos sobrevivieran, Anselmo tenía que caer. Volvió a atar el trapo a su pie sangrante y siguió caminando, cojeando, pero avanzando. Al 4.º día, al atardecer, vio las luces. Primero pensó que eran estrellas bajas, un delirio de la fiebre, pero a medida que se acercaba, las luces se hicieron más brillantes, más numerosas. Era Durango. La ciudad se extendía en el valle como un campo de velas. Después de tantos años de soledad en la sierra, la visión de tanta gente junta, de edificios de 2 pisos hechos de cantera, de carruajes y el ruido constante de las voces, la golpeó con la fuerza de un muro. Era un mundo alienígena. Ella era un fantasma de las montañas, cubierta de tierra, sangre seca y el hedor del bosque, invadiendo la civilización. La gente en las calles exteriores la miraba, apartándose de su suciedad y su cojera con muecas de asco. Se sentía intimidada, perdida, una hormiga en un mundo de gigantes. Vio guardias en las esquinas, con uniformes limpios y rifles al hombro, pero sabía que no podía hablar con el primero que encontrara. El dinero de Anselmo podía llegar muy lejos. Necesitaba al jefe, al hombre que no podía ser comprado tan fácilmente, al que le importaría más un escándalo de robo de ganado y asesinato que un soborno silencioso. Preguntó a una anciana que vendía tortillas en una esquina, su voz ronca por el desuso. ¿Dónde encuentro al jefe de la ley? No al del pueblo, al que manda sobre todos. La anciana, viendo la desesperación en sus ojos, la miró con lástima y señaló hacia el Palacio de Gobierno, un edificio imponente en el centro de la plaza principal. Le tomó horas atravesar la burocracia de los guardias y los secretarios. La miraban con desdén. ¿Qué podía querer una mujer como ella, descalza y oliendo a tierra, del comandante de la Guardia Rural? La habrían echado si no fuera por la terquedad nacida de su desesperación. Se negó a moverse. Se sentó en el suelo de piedra del patio, frente a la oficina principal, durante horas, soportando las burlas y las amenazas. Finalmente, al caer la noche, harto de su presencia obstinada o quizás movido por una pizca de curiosidad, el comandante mismo, un hombre corpulento con un bigote impresionante y ojos fríos y penetrantes, salió de su oficina. ¿Qué demonios quieres, mujer? Lárgate de aquí, o te haré arrestar por vagancia. Elvira se levantó lentamente, cada hueso de su cuerpo protestando. Estaba parada frente al poder que había buscado. Estaba sucia, febril y exhausta, pero sus ojos ardían con la intensidad de su misión. No dijo nada. Simplemente caminó hacia él, desató el morral de su espalda y con un movimiento deliberado lo vació sobre la mesa de caoba pulida del secretario, que estaba en el pasillo.
La peste a sangre vieja y moho golpeó el aire limpio de la oficina al instante. El uniforme ensangrentado de Ramiro cayó sobre los papeles ordenados con un sonido húmedo y pesado. Los guardias retrocedieron, asqueados. El comandante se quedó helado, su rostro endureciéndose. ¿Qué brujería es esta? «Es muerte, señor», dijo Elvira, su voz clara en el silencio repentino. «Es la ropa de un hombre asesinado por su patrón». El comandante miró la tela manchada, su experiencia diciéndole que eso era real, que era violencia. Vio el corte en el pecho, la sangre que lo empapaba. Levantó la mirada hacia Elvira, su desdén reemplazado por una cautela repentina. «Palabras, ¿dónde están tus pruebas?» Con un movimiento lento, Elvira extendió su mano temblorosa y colocó el pequeño diario de cuero gastado directamente sobre la mancha de sangre del uniforme. «Y aquí, señor», dijo, su voz resonando con la autoridad de los muertos, «está la voz del hombre que lo usaba, y dice, con su propia letra, el nombre de quien lo mató». El comandante, un hombre curtido en 1000 batallas de frontera, no retrocedió ante el hedor. Agarró el diario de cuero con una mano callosa y lo abrió. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las páginas, su rostro endureciéndose con cada línea que leía. No necesitaba ser un erudito para entender la caligrafía clara de Ramiro. Vio las anotaciones del ganado, la mención del hierro de marcar alterado, el nombre de la ganadería de los Fuentes y luego el nombre de Don Anselmo. El comandante levantó la vista del diario hacia el uniforme ensangrentado que manchaba la caoba pulida. No había duda, no había delirio. Esto no era una superstición de viejas, era la evidencia cruda y metódica de un robo y un asesinato. El comandante no conocía a don Anselmo como un patrón, sino como un terrateniente advenedizo cuya riqueza siempre había parecido sospechosa. Ahora sabía por qué. «¿Dónde están los niños ahora?», fue lo primero que preguntó. Su voz ya no era de burla, sino un instrumento afilado. No la consoló. La interrogó como a un soldado, probando la historia, buscando fisuras. «¿Cuándo te fuiste? ¿Cuánta comida dejaste? ¿Está el asesino enterado de que te fuiste?» Elvira, temblando de fiebre y agotamiento, respondió a cada pregunta con una precisión desesperada. Contó la mentira de la carta en la ciudad, el farol que había salvado su vida. Pero fue su última respuesta la que finalmente rompió la fachada militar del comandante. «Están solos, señor», dijo ella, su voz quebrándose por primera vez. «Están solos desde hace 4 días, con una tranca en la puerta y el fantasma de ese hombre rondando. Vine aquí porque se me acabó el maíz». El comandante la miró fijamente por un largo segundo, asimilando la enormidad de la apuesta de esa mujer. Había dejado a 4 niños huérfanos, solos en la sierra, para caminar durante 4 días con un pie infectado, cargando la ropa ensangrentada de un muerto, para buscar una justicia que probablemente no existía. Era la apuesta más loca que había visto en su vida, y había funcionado. Gritó una orden que hizo eco en el patio de piedra. «Sargento, prepare a 10 hombres, los mejores caballos, raciones para una semana y traiga al doctor de la guarnición ahora». Se volvió hacia Elvira. «Usted no se moverá de aquí hasta que el doctor la revise y coma. Usted es mi testigo, viuda, y la necesito viva para colgar a ese bastardo». Le trajeron un jarro de agua limpia, un plato de frijoles calientes y pan duro. Elvira devoró la comida con la urgencia de un animal hambriento, mientras un médico militar, con cara de pocos amigos, limpiaba y vendaba su pie herido, maldiciendo en voz baja la gravedad de la infección. Apenas sintió el ardor del alcohol. Su mente solo podía procesar una cosa. Los soldados se movían, las sillas de montar crujían, los rifles eran revisados. El ruido y la autoridad la envolvían. Ya no estaba sola. La carga insoportable que había llevado desde el remolque oxidado se transfirió de sus hombros cansados al poder del Estado. Se sentó en el banco de piedra, rodeada por la actividad febril de los rurales, y por primera vez en días permitió que el agotamiento la venciera, su cabeza cayendo sobre su pecho, mientras el comandante ladraba órdenes.
El viaje de regreso fue una pesadilla febril. Elvira iba montada en una mula terca que los soldados le habían conseguido, su cuerpo entero temblando por la infección de su pie, que ahora palpitaba con un dolor sordo. El comandante iba al frente, con 8 de sus rurales armados hasta los dientes, sus carabinas brillando bajo la luna. Avanzaban a un ritmo implacable, sin detenerse apenas para abrevar a los caballos. Elvira se aferraba a la silla, su mente yendo y viniendo entre la realidad del dolor y las visiones de la choza. ¿Y si Anselmo había ido? ¿Y si Tadeo había abierto la puerta? ¿Y si el fuego se había apagado y habían muerto de frío? El sonido de una docena de cascos golpeando la piedra de la sierra era el único consuelo, el sonido del trueno rodando finalmente hacia el hombre que se creía Dios en esas montañas. Llegaron a la cañada justo cuando el cielo gris comenzaba a clarear, al amanecer del 6º día desde que Elvira se había ido. El aire estaba mortalmente quieto. Elvira se deslizó de la mula antes de que se detuviera, cayendo sobre su pie malo y ahogando un grito de dolor. Corrió, cojeando desesperadamente, hacia la choza. La puerta estaba cerrada. La chimenea estaba fría, sin humo. Un silencio de tumba envolvía el lugar. El pánico la ahogó. «¡Tadeo!», gritó, su voz desgarrada. «¡Tadeo, soy yo, Elvira! ¡Abre!». Golpeó la madera con sus puños ensangrentados. Por un momento no hubo respuesta. Luego el sonido más dulce que jamás había oído, el ruido sordo de la pesada tranca de madera deslizándose. La puerta se abrió unos centímetros. Un ojo oscuro y aterrorizado la espió. «Soy yo», sollozó Elvira. La puerta se abrió del todo. Tadeo estaba allí, de pie, pálido como un fantasma. Olía a miedo y a humo frío. Detrás de él, las 2 niñas y el bebé estaban amontonados en el catre, bajo todas las mantas, mirando con ojos enormes. La choza estaba helada. El fuego se había apagado hacía al menos un día. La última jícara de frijoles estaba raspada y limpia en el suelo, pero estaban vivos. Estaban todos vivos. Elvira cayó de rodillas en el umbral y Tadeo se derrumbó sobre ella. El niño que había sido un hombre durante 6 días, el pequeño centinela que no había dormido, finalmente se rompió. Lloró, un llanto seco y convulso, aferrándose al cuello de Elvira. Ella lo abrazó, abrazando a sus hermanas que se arrastraron hacia ella y al bebé que extendía sus brazos. Los rurales, hombres endurecidos por la violencia del desierto, observaron la escena desde sus caballos, sus rostros sombríos e inmóviles, quitándose los sombreros en un gesto de respeto silencioso. El comandante esperó solo 1 minuto. «Sargento», dijo en voz baja, «deje a 2 hombres aquí. Protejan a esta familia con su vida. Denles sus raciones. El resto, conmigo. Vamos a visitar al patrón». Elvira, acunando al bebé, vio cómo la mitad de la fuerza se alejaba hacia la hacienda. Los 2 soldados restantes bajaron de sus caballos, descolgaron sus rifles y comenzaron a hacer una fogata afuera, el olor del café y la carne seca llenando el aire. Tadeo, finalmente seguro, se durmió en el regazo de Elvira en cuestión de segundos, su mano todavía agarrando el borde de la camisa de ella, su deber terminado. La llegada de los rurales a la hacienda de San Anselmo no fue una visita, fue una invasión. Irrumpieron en el patio principal al galope, justo cuando los jornaleros comenzaban sus labores. Don Anselmo salió de la casa grande, una taza de café en la mano, su rostro hinchado por el sueño y la arrogancia. Cuando vio al comandante y a sus hombres, su sonrisa de bienvenida se congeló. «¿Comandante? ¿Qué sorpresa es esta tan temprano?» «Baje las armas, Anselmo», ordenó el comandante, desmontando. «Queda arrestado por el robo de ganado de los Fuentes». Anselmo intentó reír nervioso. «Eso es ridículo, es un error». «Y», continuó el comandante, su voz cortando el aire, «por el asesinato de su capataz, Ramiro Mendoza». El color desapareció del rostro de Anselmo. Vio detrás del comandante a la viuda sucia del bosque, montada en una mula militar, observándolo con ojos que ardían.
Lo acorralaron en el establo, el mismo lugar donde probablemente había confrontado a Ramiro por última vez. Anselmo, atrapado entre los caballos nerviosos y los rifles de los rurales, intentó su último recurso. «Comandante, podemos arreglar esto. 100 cabezas de ganado, la mitad de mi hato». El comandante se rió en su cara. «Tu dinero no vale nada contra la voz de un muerto, Anselmo». Sostuvo en alto el diario de Ramiro, abierto en la última página. «Y tu arrogancia no vale nada contra esto», dijo Elvira, que había entrado cojeando al establo. Abrió la palma de su mano, revelando la pequeña perla lechosa, la joya de su difunta esposa, la prueba del soborno. Anselmo miró la perla y supo que no había escapatoria. Lo sacaron de allí, sus manos atadas a la espalda, sus gritos de ira y amenazas ignorados por sus propios trabajadores, que observaban la caída del tirano en un silencio atónito. Elvira no regresó a la choza por mucho tiempo. La historia de la viuda del bosque que había derribado al hombre más poderoso de la sierra sacudió la región. Con el diario de Ramiro y el testimonio de Elvira, don Anselmo fue juzgado en Durango y condenado. Sus tierras, adquiridas fraudulentamente con el dinero del ganado robado, fueron confiscadas por el gobierno. Pero Elvira no se quedó sin nada. En reconocimiento a su valor, y como compensación por el destino de la familia Mendoza, el comandante, en un acto de justicia que trascendía la ley, le otorgó la posesión de una pequeña parcela de tierra fértil junto al río, la misma que Ramiro había descrito en su diario, la que soñaba comprar. Elvira, que había perdido todo por la fiebre, había encontrado en el lugar más oscuro un propósito y una nueva familia. Adoptó a los 4 niños, dándoles su apellido y su protección. El remolque oxidado, símbolo de muerte y abandono, fue quemado hasta los cimientos por los rurales, borrando la mancha de la sierra. Elvira demostró que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en el coraje de enfrentar la oscuridad, incluso cuando se está completamente sola. Cuéntame tú en los comentarios, ¿qué crees que nos enseña la historia de Elvira sobre la verdadera fortaleza? Me emociona mucho leer hasta dónde llegan estas historias y cómo nos conectan. Gracias por acompañarnos en esta jornada.